Hola, este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy el Sol está en 5 grados de Piscis. El símbolo Kosminski de 5 grados de Piscis es: unos piratas están amarrando a un cautivo en la costa, detrás de los árboles y las rocas. Está escondido un viejo marinero, esperando el momento con un cuchillo para liberarle. Este símbolo nos habla de la compasión de Piscis, de ese sentimiento de ser uno, ser una con todo el universo. Esa mezcla de las aguas del inconsciente colectivo es ese equilibrio entre Virgo y Piscis lo que estamos buscando. Virgo busca la salud del cuerpo, la identificación con el ego, con la existencia personal, individual, distinta y diferente a todas las demás personas, con características propias, mente propia, cuerpo propio, emociones propias, que no son nunca iguales y a veces ni siquiera similares a las de otra persona. Pero el símbolo o el signo zodiacal de Piscis, cuyo rector es Neptuno, nos lleva a ese lugar espiritual, a esa parte del espíritu que es una con todas las demás cosas. Esa parte que no tiene ni siquiera género, que no distingue entre el yo y el no yo. Entonces, esa es la parte que experimentamos en la gestación, como un recuerdo de estar conectados al inconsciente colectivo, ser todo el universo al mismo tiempo. Y cuando encarnamos, empezando por esa gestación, ya es un nivel de separación. Y luego sigue otro nivel de separación cuando se corta el cordón umbilical. Entonces estos piratas y estos marinos están representando gente que navega en estas aguas del océano, gente que tiene diferentes capacidades y diferentes formas de abordar esa dimensión neptuniana, pisciana de lo cuántico. La versión de los piratas es con libertad, sin estructura. Pero bueno, de hecho los piratas históricos sí tienen una estructura, sí tienen un código. Y sí tenían una cierta utopía que estaban tratando de lograr en contra de la East India Company, en contra de los españoles, en contra de las coronas de los diferentes países, etc. Y por el otro lado está los dos marineros, el cautivo y el viejo marinero, que de cierta forma ponen Piscis en esa pertenencia a una armada naval, sí, que pudiera ser de cualquier país, pero en donde son uno de una serie de marineros anónimos que hasta que lleguen a un nivel de, digamos, general, capitán, teniente, etcétera, no tienen individualidad. No se les considera la individualidad, sino como soldados rasos, como manos de cubierta, etcétera, ayudantes de cubierta. Entonces, están dos concepciones distintas, con diferentes estructuras y diferente forma de percibir esa unidad. Estos piratas perciben la unidad con el todo en esta falta de jerarquías, tal vez, en la cual
el capitán tiene que ser votado, electo por la tripulación. Y si no es de el agrado de la tripulación, entonces hay una votación, un reto o un motín. Y entonces no siempre va a ser capitán, el ser capitán es solamente un rol. Entonces, de cierta forma, el cautivo, y esto pasaba con los cautivos de los piratas, pues o son inducidos a la piratería o a veces son abandonados en una isla, o en otros casos más severos, pues eran muertos, eran asesinados. Entonces, en esa inducción a ese tipo de vida sin estructuras, se puede sentir una desprotección, y ahí encontramos este fenómeno de el totalitarismo, donde se les está liberando a la gente ¿de qué? De la libertad. Esto lo decían los nazis, ¿no? Que estaban liberando a los alemanes de la libertad. ¿Y qué quiere decir esto? Que les estaban quitando el peso de tener que decidir quién soy, qué hago, qué creo, qué valor tengo. Porque de cierta forma mucha gente puede sentir en cierta etapa de su vida, en cierta etapa infantilizada de la vida, que tal vez puede extenderse durante todo el resto de la adolescencia y adultez, si no trabajamos esos traumas de la infancia, pues se puede sentir este sentimiento de necesidad, de protección, de dependencia. Y a veces la dependencia ya no es de mamá o de papá, sino es de un Dios, de una iglesia, de una ideología, de un país, de cualquier estructura que les dé eso que sienten que les falta, eso que sienten que se perdió en el momento de la separación de su madre, pero que su madre o su padre, asistiendo, no les supieron dejar que aflorara ese conocimiento de que siempre has estado completa, siempre has estado completo, siempre has sido un ser infinito y no este ser limitado que ves en tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente. Ni siquiera, tal vez a un nivel más elevado, eres siempre nada más ese espíritu individual de tu propio ser superior, sino que te puedes identificar con todo el universo. Entonces están estos piratas amarrando a la persona, aún dejándolo tal vez dependiente del universo. Eso es muy pisciano-neptuniano. Dependiente de que alguien llegue a rescatarle o morir de sed o morir de insolación. Entonces ese sentimiento de dependencia llega fuerte y duro. Pero entonces está ahí alguien, ese viejo marinero, que sabía lo que era pertenecer a un equipo tal vez anónimo, pero que le daba seguridad, con ese cuchillo para cortarle las amarras, de cierta forma, ese cordón umbilical que le ata a la dependencia de las condiciones. Y aquí se va bien profundo este símbolo, en donde podemos pensar en ir más allá de las condiciones, ir más allá de las estructuras o de las etapas del desarrollo que podamos tener en nuestra vida, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestras emociones o en nuestro intelecto. Y a veces aún irnos más allá de la etapa del desarrollo de nuestro espíritu, que evoluciona con cada encarnación, y conectarnos con ese conocimiento intuitivo profundo de que todo y todos son parte de nosotros. Esa concepción de Piscis, Neptuno, pero con el conocimiento de que es una información espiritual, es una concepción que solamente se puede tener en ciertos momentos de identificación
y que hay que poder transitar entre Piscis y Virgo, entre los panes y los pescados, entre el conocimiento de lo espiritual y el conocimiento de lo terrenal, entre la identificación con todo y todos y la identificación con solamente mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi espíritu individual. Bueno, ese fue el símbolo astrológico del día. Nos vemos mañana. Hasta luego.